El último día de un mamut no fue solo frío y nieve. Fue una cadena de pequeños errores, mala suerte y un oponente que no se podía ver. Y lo increíble es que hoy podemos reconstruir ese día. No por mitos, sino por rastros en el hielo, por huesos, por contenidos estomacales, por heridas. 3 fuerzas quebrantaron a los mamuts y una isla se convirtió en su último refugio. Imagina un mundo que parece enorme y vacío al mismo tiempo. Sin ciudades, sin carreteras, solo viento, estepa y un cielo que se extiende como una manta sobre la tierra. Para los mamuts, eso era normal. No vivían en cualquier lugar. Vivían en un paisaje que hoy apenas conocemos. La estepa de los mamuts. Frío, seco, abierto. No era un romántico bosque de cuento nevado, sino una pradera agreste que se extendía miles de kilómetros. Y en eso precisamente, los mamuts eran perfectos. No eran simples elefantes con pelo, eran máquinas de supervivencia. Pelaje interno denso, pelos largos encima, una capa de grasa como una chaqueta de invierno integrada, grandes colmillos para apartar la nieve y llegar al pasto y las hierbas. Y un cuerpo que no solo retenía el calor, sino que también podía almacenar energía. Pero incluso las mejores adaptaciones acaban perdiendo contra un oponente que no juega limpio. Y lo increíble es que no lo sabemos solo por montones de huesos y teorías. Tenemos pruebas tan directas que resultan casi incómodas. Porque en Siberia, Alaska y otras regiones de permafrost se hallaron mamuts conservados no solo como esqueletos, sino como cuerpos. Con piel, con pelo, a veces incluso con contenido estomacal. Y justo aquí comienza nuestra búsqueda de pistas forenses. Un animal congelado es como un momento congelado. Y ese momento muestra que los mamuts rara vez morían porque sí. Al analizar el contenido estomacal, los investigadores pueden reconstruir lo que comió un mamut poco antes de morir e incluso en qué estación del año falleció. Tipos de pasto, hierbas, polen, todo como una última lista de la compra. Pero esto es solo el principio. Muchos imaginan la extinción de los mamuts como una única película de catástrofes. Un invierno duro, un meteorito, un suceso. Fin. La realidad es más lenta y precisamente por eso tan letal. Al final de la última edad de hielo, el mundo empezó a cambiar. No en un año, ni en un siglo, pero sí lo bastante rápido para que un animal adaptado al frío se vea de pronto en apuros. Las temperaturas subieron, los glaciares retrocedieron, el nivel del mar alteró las costas y, lo más crucial, la estepa de los mamuts empezó a desaparecer. Donde antes había pastizales secos, surgió más humedad y otro tipo de vegetación. Los bosques se extendieron y aparecieron los pantanos. Y las praderas, base de la dieta del mamut, se convirtieron en un mosaico fragmentado. Al principio esto suena inofensivo, un poco más de bosque, un poco menos de estepa. Para un mamut, esto es una cuestión existencial. Porque los mamuts no eran omnívoros. No podían simplemente pasar a un plan B. Su cuerpo estaba diseñado para ingerir enormes cantidades de plantas de estepa ricas en nutrientes. Si eres un animal que necesita decenas de kilos de comida al día, un poco menos se convierte de pronto en insuficiente. Y la situación empeora aún más. Con el clima más cálido llega un suelo más inestable, el permafrost se derrite y el terreno se ablanda. Para un animal que pesa varias toneladas, esto puede ser una trampa mortal. Se han hallado restos de mamuts que, al parecer, quedaron atrapados en el lodo o en terrenos pantanosos. No por ser tontos, sino porque el paisaje bajo sus pies había cambiado por completo. Y si crees que esa fue la causa principal, ahora viene el problema que pone de rodillas a cualquier especie, incluso antes de extinguirse.
La extinción rara vez ocurre en todas partes al mismo tiempo. Normalmente, una especie desaparece primero de grandes regiones y sobrevive en pequeñas zonas de refugio. Con los mamuts ocurrió exactamente lo mismo. A medida que la estepa se reducía, las poblaciones se hacían más pequeñas y quedaban aisladas entre sí. Las grandes manadas se convirtieron en pequeños grupos aislados. Y eso es peligroso, porque la naturaleza no solo lucha contra el frío, lucha contra las matemáticas. Poblaciones pequeñas significan menos parejas, menor diversidad genética, más riesgo de defectos hereditarios, mayor vulnerabilidad a enfermedades y, sobre todo, cualquier desgracia golpea con más fuerza a la manada. Si una población grande tiene un mal año, logra sobrevivir. Pero si una población pequeña tiene un mal año, puede ser el final. Y es justo aquí donde la historia se vuelve de repente muy inquietante. Porque los mamuts no desaparecieron por completo cuando terminó la edad de hielo. Algunos sobrevivieron. No en el continente, sino en islas. Hay un lugar que suena como un epílogo que nadie espera. La isla de Wrangel, en el Océano Ártico. Allí aún vivían mamuts cuando ya habían desaparecido del continente hacía mucho tiempo, milenios después. Esto significa que, mientras en muchas regiones los humanos ya se volvían sedentarios, practicaban la agricultura y mejoraban sus herramientas, por allí todavía merodeaban los mamuts. Ya no eran los colosos gigantes que conocemos por los libros, sino a menudo formas más pequeñas. Porque las poblaciones insulares cambian más rápido que en cualquier otro lugar del mundo. ¿Conoces otras poblaciones insulares que hayan cambiado debido al aislamiento? En el caso de los mamuts, esto significa espacio limitado, comida limitada. Y de repente, un gigante se convierte en un superviviente compacto. Exactamente ese es uno de los puntos más fascinantes. Los mamuts de Wrangel eran, en parte, mamuts enanos. No porque fueran más débiles, sino porque la evolución en las islas sigue sus propias reglas. Pero ahora viene la parte brutal. Una isla es un refugio y al mismo tiempo una jaula. Porque cuando estás allí, no hay escapatoria, no hay una nueva estepa tras el horizonte, ni refugio contra el mal tiempo, ni migración posible si la comida escasea. Y lo que es peor, una pequeña población insular puede sobrevivir durante milenios y, aún así, desmoronarse por dentro. El aislamiento genético es como un veneno lento. No lo notas de inmediato, pero llega un punto en que la población es tan vulnerable que un solo golpe basta. Un invierno duro, una enfermedad, la falta de alimento o algo que se ha subestimado durante mucho tiempo. El ser humano. Porque el tercer problema no fue la naturaleza. Fue un ser que no solo cazaba, sino que también aprendía. Hay una idea que resulta muy cómoda. Los mamuts se extinguieron porque el clima cambió. Punto. Y sí, el clima fue el gran contexto, pero no lo explica todo, porque una y otra vez se observa un patrón en la historia de la Tierra. Donde aparecen los humanos modernos, los grandes animales desaparecen con una frecuencia llamativa poco después. No de inmediato, ni en todas partes igual, pero sí lo suficiente como para que ya no parezca casualidad. Los mamuts eran enormes, peligrosos, 1 tonelada de músculo, colmillos como lanzas. Pero tenían un punto débil. Eran un recurso. Para los humanos, un mamut no era solo carne. Significaba semanas de alimento, grasa, huesos, piel, tendones, material para herramientas, protección contra el frío. Y los humanos se volvieron cada vez mejores, no porque fueran más fuertes, sino porque estaban organizados y aprendían constantemente. No cazaban como un depredador solitario. Cazaban en grupo. Aprovechaban el terreno.
Llevaban a los animales a desfiladeros, pantanos o precipicios. Separaban a las crías de la manada. Esperaban. E incluso si una caza no siempre tenía éxito, el efecto psicológico era enorme. Una manada bajo presión come peor, migra de forma distinta, se vuelve más nerviosa, pierde energía. Y en un mundo donde la comida escasea cada vez más, el estrés es una sentencia de muerte. Ese es el punto en el que los tres factores actúan juntos. El clima quita hábitat, el aislamiento quita estabilidad y el hombre da el golpe final. Y ahora volvemos a nuestro título, el último día del mamut. Porque el último día no fue el día en que todo empezó. Fue el día en que ya no quedaba nada. Pero, ¿cómo es ese último día? Probablemente no sea una batalla final dramática como se vería en una película. Es una rutina que se siente extraña. Un pequeño grupo se desplaza por suelo árido. El viento es más cortante que de costumbre. El forraje es escaso. Tal vez una cría esté enferma. Tal vez un animal viejo esté demasiado débil. Caminan más despacio. Y si es una población insular, hay algo especialmente cruel. No hay ningún otro lugar. Tal vez encuentren un lugar donde la nieve sea más fina. Tal vez escarben con sus colmillos. Tal vez encuentren algo de hierba. Pero no es suficiente. Y si hay humanos cerca, basta con un solo momento. Un ruido, un olor, una sombra. Ni siquiera tiene que haber un ataque. Solo pánico. El pánico separa manadas. El pánico provoca traspiés. El pánico consume energía. Un mamut que se cae no se levanta sin más como un ciervo. Un mamut que se hiere no sana rápido. Y un mamut que deja de comer pierde la batalla en poco tiempo. Los últimos mamuts probablemente murieron así, no como una leyenda, sino como una estadística. Uno tras otro. Hasta que no quedó nadie para ver el próximo invierno. Y entonces sucede algo que parece casi cínico. El frío los conserva. No como un monumento, sino como una prueba. Milenios después, un humano halla un cuerpo en el hielo. Quizá primero solo algo oscuro en la nieve, luego pelo, luego piel, luego el contorno de un animal que ya no debería existir. Y de pronto, la extinción se vuelve la escena de un crimen. Forense en cámara lenta. Porque en el hielo se preserva lo que suele desaparecer, la transición entre la vida y la muerte. Y aquí llega el momento que hace esta historia aún más dura al mostrar lo cerca que estuvieron los mamuts de evitar su fin. El último mamut no sabía que era el último. Ese es el pensamiento más brutal de todo este asunto. El último mamut no tenía concepto de la extinción. No tenía idea de que era el punto final de una especie que dominó el frío durante cientos de miles de años. Para el último animal, era simplemente un día más.